Buenas noches, doctor Alberto Sánchez. Soy Kevin Paguay, estudiante de la materia de electrónica de potencia. En esta instancia hablaré acerca de el diseño de un driver para conmutar el nitruro de galio FET. A continuación voy a compartir mi pantalla donde que mostraré el diseño y las simulaciones. Entonces, como introducción, el nitruro de galio es un dispositivo semiconductor, como ya se dice, como ya se mencionó, conformado por los elementos de nitruro y galio. La estructura de este dispositivo en la parte interna está formado por dos dispositivos semiconductores. En la parte de alto voltaje por el nitruro de galio HEMT y en la parte del lado de bajo voltaje el dispositivo MOSFET de silicio. Entonces, por eso que como en la parte de bajo voltaje es un MOSFET de silicio, es que puedo realizar un diseño para controlar un MOSFET. Entonces, para ello, antes de empezar, voy a aclarar que no, como en el proyecto se requería que se trabaje con el nitruro de galio FED 041-650 WSB. He decidido cambiar el TP65H035 WSB. ¿Por qué he cambiado? Ya que como no existe, como es un dispositivo nuevo, no existe la librería suficientes para incorporar al SPICE y a la cual es el fabricante sí me proporciona información, o sea, información en un Spice Model, pero al llevarlo al ORCAD, al Spice ORCAD, no me presenta muchos errores y no me permite simular. Entonces he buscado un dispositivo parecido. Entonces he elegido el dispositivo TP65H035. ¿Por qué? He elegido este dispositivo porque se debe soportar un voltaje, porque el programa decía que el dispositivo nitruro de galio debe soportar un voltaje de 500 voltios. Entonces te soporta hasta un voltaje de 650 voltios. Además, me dice que la corriente de drenaje, o sea, la corriente que debe soportar la carga es de 20 amperios. Entonces, este dispositivo soporta una corriente de 46.5. Entonces, es idóneo. Además, los tiempos, en principio, eso. Por eso he elegido este nuevo dispositivo que tiene similares características que el GAN 041. Entonces, de ahí, eh, como solución, he decidido utilizar un driver integrado LM511-1-X, 1-X, perdón. Entonces, yéndonos al diseño, empezamos por la parte derecha, calculando la corriente de la compuerta. Entonces, para calcular la corriente de la compuerta necesito la carga de la compuerta y el tiempo en encendido. Entonces, para encontrar este tiempo en encendido, parto de mi frecuencia, que es 200 kHz, que es un periodo de 5 microsegundos. Entonces, como en el diseño me pedía una relación de trabajo de 0,1 a 0,9, entonces el tiempo mínimo de ciclo de señal va a ser 0,1. Entonces multiplico 0,1 por el periodo y me da 500 nanosegundos. Y estos 500 nanosegundos le divido para 5. ¿Por qué le divido 5? Porque quiero que conmute 5 veces más rápido, tanto en subida como en bajada. Entonces eso me da un tiempo de subida y bajada de 100 nanosegundos. Y esto al dividir me da una corriente de compuerta mayor a 0,24 amperios. Entonces ya tengo mis nuevas especificaciones. Necesito una corriente de 0,24 mayor a 0,24 amperios, tiempo de subida y tiempo de bajada menor a 100 nanosegundos. Y también me hace falta este valor VGS. Y ese valor de VGS lo obtuve a partir de la curva voltaje gate source sobre voltaje de carga en la compuerta. Como puedo observar eh, en mi nuevo datasheet, en mi nuevo dispositivo utilizado, dice que varía de 0 a 10 voltios. Entonces, para el diseño se utiliza el voltaje que se encuentra en la planilla de Miller. ¿Cuál es la planilla de Miller? Es esta. Entonces, como se puede usar, como son dispositivos casi similares, se comportan de la misma manera. Entonces, por eso he utilizado también, o asumido también para el diseño 5.5 voltios. Entonces, tengo mis candidatos. Entonces, luego debo elegir un driver integrado. Entonces, el driver integrado que he utilizado es el M511
11.1, ya que cumple con las condiciones que requiere. Como puedo observar, a la corriente necesito unas 0.5 amperios, pero esta soporta hasta 3 amperios, entonces cumplo con el primer requerimiento. El tiempo de subida y de bajada tiene que ser menor a 100 nanosegundos, cumplo también. Entonces, este dispositivo va a ser idóneo para el diseño. Entonces, de acuerdo a eso, ya tengo elegido el dispositivo, el driver integrador. Entonces, este driver integrador, si en el VCC vale 15, a la salida va a tener bien los 15 voltios. Entonces, utilizo 15 menos 5.5 y esto dividido para 0.5 y me da un valor de 19 ohmios, que en resistencias comerciales es 18 ohmios. Finalmente, para la señal de control. Para la señal de control he necesitado el circuito integrado 555 operando en monoestable y para una relación de trabajo de 0.09. Entonces, al dirigirme al datasheet me dice que para el cálculo de esta resistencia RA, que aquí voy a utilizarlo como potenciómetro, entonces al calcularla o a aplicar esta ecuación para una relación de trabajo de 0.1, me da una resistencia de 454.55 y para una resistencia de 0.9 de 4.9 kilómetros. He utilizado un potenciómetro de 5K, pero como se puede observar, si multiplico 5 por 0.9, me salgo del rango de trabajo. Entonces, de ley, debo aplicar una nueva relación de trabajo. Entonces, para 0.1, el potenciómetro tiene que estar en 0.9 y para una relación de trabajo de 0.9 tiene que estar una relación de trabajo de 0.8. Entonces, eh, de acuerdo a eso, simulo el circuito y me da las siguientes curvas. Las curvas las curvas más importantes que me representen, la gate source, la de drenaje fuente y la de drenaje. Entonces, como puedo observar, cuando el, el gate source activa el MOSFET, el voltaje drain source, se va a observar el voltaje que cae sobre el MOSFET de silicio. Pero cuando la curva gate source está en estado bajo, la caída de voltaje que representa en el drain source es la caída de voltaje en las culturas eh, eh, drain source del MOSFET HEMT. De la misma manera, se puede observar que la corriente de drenaje está en fase con el voltaje gate source. Además, se puede observar que la potencia cuando se carga el dispositivo es de 2.5, se podría decir, y cuando es de bajada, menos 1.6 vatios. Entonces, si me doy el datasheet, puedo observar que este dispositivo soporta hasta una potencia de disipación del drenaje de 156, no, la potencia de disipación de la compuerta de 156 vatios. Entonces cumple. Entonces, de acuerdo a eso, hago mis respectivas conclusiones. En definitiva, un dispositivo neutro de galio FET está compuesto por dos dispositivos semiconductores en la parte de alto, por un MOSFET GEM en empobrecimiento y por lo general está en encendido. Y por otro lado está compuesto por un MOSFET de canal tipo N, la parte de bajo voltaje normalmente apagado. Es por ello que para conmutar un GANT se diseña un controlador como si fuera a conmutar un MOSFET normal. Por otro lado, se puede observar que para operar estos dispositivos dependen de la carga que existe en la compuerta. Y como esta carga es pequeña, la velocidad de conmutación es más rápida, por lo que son muy útiles cuando se operan a altas frecuencias. Por otro lado, la curva de corriente de drenaje está en fase con la señal de voltaje VGS, donde el tiempo de conmutación de carga es más pequeña que la de subida. En contraste, el voltaje VDS está desfasada con el voltaje VGS, lo que significa que cuando el voltaje VGS activa al MOSFET, en las culturas drain source se refleja una caída de voltaje producto de la resistencia de S del MOSFET, pero cuando VGS está de estado bajo, se puede observar que el voltaje en las culturas drain source es del HEMT, tal como ya se mostró anteriormente. Finalmente, utilizar un driver integrado LM5 que tiene internamente una configuración push-pull con dos MOSFET presenta una mayor velocidad de conmutación, lo que es ideal cuando se presentan altas frecuencias, lo que implica una mayor pérdida de potencia en la compuerta y que si se comparara con la configuración push-pull de transistores,
Esta, en cambio, presenta una menor velocidad de conmutación, pero una menor pérdida de potencia, y por lo que no es ideal cuando existe altas frecuencias en el orden de los megahertz, ya que es difícil de encontrar transistores bipolares que conmuten a ese nivel de frecuencia. Bueno, eso es todo acerca del proyecto y eso es lo que he entendido. Muchas gracias por su atención, doctor.